con la sesión del día de hoy, ¿sí? Para ello, cuando nosotros queremos comunicarnos, o antiguamente, por ejemplo, cuando queríamos comunicarnos con alguien, ¿qué hacíamos uso? ¿Qué medio de comunicación hacían uso? Nuestros padres, nuestros abuelos, porque en esa época, por ejemplo, no había como ahora, actualmente hay los celulares. ¿O sí? A ver. Mis, las cartas hacían para las comunicaciones. Ya, nos comunicamos a través de las cartas. Exacto. ¿Y qué informaciones pueden ir dentro de una carta? Preguntándole cómo están. Ya. Eso, ¿qué más pasa? ¿Qué más? Miss, puede ir lugar y que nos respondan cómo se encuentran. Lugar, fecha, Miss. ¿A quién se escribe la carta? Exacto. Muy bien. Sí, entonces nosotros ahí vamos a plasmar diversos tipos de información. Entonces, ahora actualmente, ¿a través de qué nos comunicamos? Con las personas que están en el extranjero, por ejemplo, o que están fuera de del lugar donde nos encontramos. ¿Cómo nos comunicamos? Vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Internet. A través del internet. ¿Sí? Por medio del Facebook, del Instagram, a veces también hasta por el TikTok. Ahora hay muchas formas de poder comunicarnos con nuestros familiares o amigos que estén fuera de donde nosotros nos encontramos, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a hablar de una de las formas que hasta la actualidad, hasta en el trabajo lo seguimos usando, que es la carta. A ver, ¿qué entendemos por carta, chicos? ¿Qué será una carta? Es una composición breve que envía a una persona. Ya, una composición breve que es enviada a una persona en específico, ¿cierto? Según el asunto que se trata, Miss. ¿Habrá un solo tipo de carta, no, chicos? No, Miss. 3 tipos de carta, Miss. Hay muchos tipos de carta. Primero, ¿qué es una carta? Una carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, porque no solamente yo uso. Disculpen, chicos. Entonces les decía que una carta va a tener diversos o distintos temas dependiendo para la ocasión que yo necesite, ¿cierto? A modo de carta también puedo mandarle para un trabajo, algún familiar, ¿cierto? Ahora, la carta ha sido un medio cartas comerciales también, Miss. ¿Cómo? Carta familiar, cartas de amistad, carta de amistad. Claro, hay diversos tipos de cartas, ¿cierto? Este medio de comunicación escrito, que es la carta, se ha usado muy frecuente antes, ¿cierto? Donde va a ser escrito por un emisor al cual se le conoce como remitente dentro de este grupo y enviado a un receptor que se le denomina destinatario, para quién está siendo enviado, ¿cierto? Entonces, como ustedes decían, una carta va a tener diversa estructura y va a contar con diversos tipos, ¿ya? No solamente hay un tipo de carta, hay diversos tipos. A ver, vamos a ver. Primero, la estructura de una carta donde la carta debe de adecuarse en cada caso. ¿Qué quiere decir? Va a depender a qué yo me esté refiriendo. ¿A qué quiero? Si es una carta de amistad, te estoy refiriendo a un amigo, quizás para un familiar que venga de fuera porque pasó alguna situación, ¿cierto? Entonces, el lenguaje debe ser de acuerdo
a la persona o a quien yo me esté dirigiendo, ¿ya? El lenguaje va a ser de acuerdo a ella. Y siempre va a tener tres partes principales: el inicio, el cuerpo y el cierre. En el inicio, ¿qué creen que vaya, chicos? ¿Qué creen que vaya? Lugar y fecha, Miss. Ya va a ir lugar y fecha. ¿Solamente yo? Destinatario. ¿Destinatario irá al inicio? A ver, vamos a ver cada una de las partes, ¿ya? En el inicio de la carta vamos a indicar al lector el tipo de mensaje ante el cual se va a encontrar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Voy a hacer una pequeña introducción dependiendo para la persona que vaya esa carta, ¿ya? Dependiendo de la persona que vaya esa carta. Entonces va a depender de ella. En el cuerpo de la carta vamos a exponer la información, el motivo y la razón por cual estoy yo enviando la carta, ¿ya? Las cuales van a ser escritas en la carta y se va a hacer una solicitud o se va a informar sobre el asunto de interés, de qué o a qué me estoy refiriendo, ¿cierto? Y en el cierre vamos a encontrar la despedida y firma de quien lo está escribiendo, ¿cierto? Y vamos a colocar un pequeño texto a modo de despedida. Claro, está ubicándose y contextualizándose de acuerdo a lo que yo me quiera referir. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esa es la forma. En el inicio, una pequeña introducción, los saludos, como dijo su compañera, lugar y fecha, y quién lo está escribiendo, ¿ya? El remitente. En el cuerpo voy a fundamentar la información que quiero enviar, ¿cierto? Los motivos y las razones. ¿Sí? Y en el cierre, una despedida, hay muchas formas de despedida dependiendo. Eso, la despedida y el inicio va a depender de acuerdo a quién yo me esté dirigiendo. ¿Ya? Ahora, hay tipos de cartas, si bien es cierto, como ustedes mencionaban hace un momento, cartas familiares, cartas comerciales y cartas de amistad. ¿A qué nos referiremos con cartas familiares, por ejemplo? Envías a tu propia familia, Miss, a tus hermanos, a tus primos, a tu mamá. Exacto. Cuando yo dirija mi mensaje a algún familiar, ¿cierto? Algún familiar, no sé, para informarle alguna noticia, algo que quizás haya sucedido, ¿cierto? Entonces, esa es una carta familiar, ¿ya? Es una carta familiar. Las cartas comerciales, ¿en qué se usarán? Para hacer un cierre de negocio o hacer una compra y venta, Miss. ¿Solamente para ello? Una solicitud de una compra o un cierre de negocio que haces con un comercial. Ya, una solicitud, claro está. Las cartas comerciales son más que todo ejecutivas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ejecutivas? Que van a ser usadas en el También trabajo. tratan asuntos de negocios, Miss, económicos. Exacto, ¿ya? Esa va a ser la finalidad de las cartas comerciales, más que todo, ¿ya? Y las cartas de amistad. Amistades. Para los amigos. Para enviar a algún amigo, amiga. Muchas amistades que Exacto. tengo. Su mismo nombre lo indica, ¿no? Amistad. Para los amigos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, esta es la estructura de una carta. ¿Esto qué tipo de carta será? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esta carta? A ver. ¿Es Miss carta de amistad? A ver, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Para poder identificarlo.
Lee la carta. Ayer fui de paseo con mis padres y hermanos a un parque precioso que se encuentra cerca de mi casa. Se llama Parque Araucano. Araucano. Me encantaría que la próxima vez que nos visites vayamos juntos y nos divirtamos en los juegos y la cancha de patinaje. Espero que nos veamos muy pronto para poder compartir y jugar. Muy bien. Cariños a todos en tu casa. Por ejemplo, esta carta ha sido escrita en Santiago el 5 de marzo del 2011. Eso es ciudad y fecha, que va a pertenecer al encabezamiento de la carta. Luego tengo el saludo, querida Carolina, ¿ya? Y luego el cuerpo va a estar conformado por cuando yo voy a fundamentar los motivos y razones por la cual estoy enviando esa carta. Y nombre y firma, sí, con la Apaguen su despedida audio, va a Miss, formar disculpe, que parte. apaguen su audio, por favor. ¿Cómo? Disculpe, que apaguen su audio, Miss. Ya, a ver, les decía, nombre o firma y la despedida, mejor dicho, el mensaje de cierre va a formar parte de la despedida. Y el postdata, ¿ya? Es donde va el destinatario, ¿no? Para quién está siendo escrita. O el postdata se refiere más que todo a una frase, ¿no? Una frase de cierre. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura que yo debo de respetar al momento de realizar una Miss, que carta. apaguen su audio. Hay un bebé que está llorando y no se escucha casi mucho. Ya, no se preocupen, un momento, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, esta estructura que ustedes ven, le pueden tomar captura. Esta estructura es la que se va a respetar para yo redactar mi carta. Pero esta redacción de esta estructura va a depender de qué tipo de carta yo esté enviando. ¿Ya? Va a depender de ello. No, esta misma estructura no siempre se vaya a trabajar porque si es una carta comercial, ¿será esta estructura? Es carta de amistad, Miss. No, no, les pregunto, ya sabemos que es una carta de amistad, pero esta misma estructura, como la que estamos viendo, ¿yo elaboraré para una carta comercial? Sí, Miss. ¿Será? ¿Irá el postdata? Claro está que algunos sí, pero ¿irá tal y como está acá? No, Miss. No, No, porque va a tener otro tipo de información. Ahí el lenguaje, por ejemplo, ya no es coloquial, es un poco más es especializado. diferente al de amistad. Claro, ¿por qué? Porque se hace un poco más se podría decir, con seriedad, ¿cierto? En estas cartas de amistad o familiares yo puedo usar términos coloquiales o agregar algún otro tipo de información, ¿cierto? Pero no siempre la voy a usar, ¿ya? En una carta comercial, en una carta para una empresa, yo no voy a usar esta misma terminología. Es más, en las instituciones para un trabajo, por ejemplo, ya no se le denomina como carta, sino se le denomina como solicitud, porque mayormente usamos solicitudes dentro de un trabajo. Y acá tenemos más tipos de cartas, ¿no? Tenemos las cartas formales, las informales, las informativas y las comerciales. Aquí vamos a ver a cuál de ellos pertenece cada una de las cartas. Por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con la definición? ¿Qué nos dice sobre las cartas formales? A ver, ¿qué me ayuda, chicos? Cualquiera de ustedes pueden activar su micro. Chicos.
A ver, Apolonia. Apolonia, ¿me escuchas? Sí, Miss, le escucho. Buenos días. A ver, Apolonia, ayúdame con la lectura de qué es una carta formal. A ver, ¿qué nos dice? Formal. Voy a lecturar, Miss. Forman partes del ámbito empresarial, profesional, institucional, política, académico, etcétera. La voz del remitente es cordial y formal y suele llevarse a cabo cuando se desea realizar una solicitud, un agradecimiento, una presentación, una recomendación, una renuncia, un despido, etcétera. Eso es todo, Miss. Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿cuál de las cartas que hemos visto hace un momento lo ubicaríamos? ¿Qué nos dice? Que una carta formal va a formar parte del ámbito empresarial. Entonces, aquí, por ejemplo, va a ir una carta comercial. Puede formar parte de acá. ¿Ya? A ver, Alicia. Sí, ¿doy lectura a las informales? Sí, a las informales. Ya. Son aquellas que se dirigen a las personas de confianza, familiares, amigos, etcétera. El lenguaje que se utiliza en este tipo de cartas es mucho más cálido, imaginable y Amigable y coloquial, dice. coloquial. Dentro de las cartas informales encontramos las de cumpleaños, del duelo, agradecimiento, felicitaciones, etcétera. Eso es todo. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Entonces, dentro de estas cartas, ¿qué nos dice? Que va a tener un lenguaje coloquial. Entonces, al tener este tipo de lenguaje, ¿qué tipo de carta podría ser parte de esta carta informal? ¿La familiar, la de amistad o la comercial? La familiar. ¿Solo la familiar? Y de amigos. Y la de amistad, ¿ya? Esas dos tipos de carta pueden ser ubicadas en las cartas informales, no porque sea informal, sino por la terminología y el términos que usan dentro de ella, ¿ya? Claro, a ver, sí. Fanny, Merly. Fanny, Merly, ¿me escuchas? Van a leer cartas informales, Miss. Informativas. Informativas. Sí. Ya yo voy a leer mis Ya, muy bien. tipos de cartas informativas, también conocidas como circulares. Son avisos que se mandan con el mismo formato a diferentes personas. Son habituales a nivel académico, institucional o empresarial. Muy bien. ¿Qué nos dice? Que son conocidas también como Institucional o empresarial. Circular, exacto. Que como su mismo nombre lo indica, ¿no? Estas cartas van a informar algo. Ya, por eso se le denomina cartas informativas. Informativas. ¿Ya? Por eso se le denomina como cartas informativas. A ver, las comerciales, ¿quién me ayuda? Ya yo voy a leer mis cartas comerciales. Ya. Cartas comerciales relacionadas con operaciones comerciales o de negocios, ya sea compra-venta, propaganda u otros movimientos internos de una empresa. Requieren de un lenguaje cordial. Muy bien. Similares a las formales, ¿cierto?
van a formar ello, más que todo por el tipo de lenguaje que se vaya a usar o emplear. Más que todo ahí es la diferencia, ¿ya? Acá tenemos partes de una carta formal, por eso es que les preguntaba, ¿no? Hace un momento. Si la anterior, por ejemplo, las partes de qué tipo de carta hemos tenido. De una carta informal. Acá Informal. tenemos de una carta formal, el destinatario, lugar y fecha, pero se dan cuenta que el destinatario, por ejemplo, tiene mucha más información o no. Sí, Miss. Exacto. Ahora, el encabezamiento. También el lenguaje es mucho más especializado. ¿Qué nos dice, por ejemplo? De mi mayor consideración. Y en el cuerpo del mensaje, su redacción es un poco más estructurado, ¿ya? Y su despedida es simplemente el atentamente y las firmas. Las firmas, por ejemplo, viene como sus postdatas. Aquí ya no es un postdata coloquial, sino es un postdata manifestando los Es la firma del remitente, Miss. exacto, pero su final o su despedida y su firma es mucho más formal, ¿cierto? Se manifiesta de Sí, Miss. quién está firmando, qué cargo ocupa, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, acá tenemos partes de una carta informal, ¿no? Saludo coloquial, su fecha y lugar, cuerpo de la carta y su despedida es mucho más coloquial, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? Algo que Todo quizás ok, no hemos visto. Miss. ¿Cómo? Ok. Todo claro. Muy bien. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, ustedes ahora me van a elegir, o mejor dicho, claro, me van a elegir elaborar una carta bien formal o informal. Ustedes elijan, ¿no? ¿Cuál de esos dos tipos de carta desarrollar y luego me lo van a manifestar de forma oral? Me van a decir, yo hice la carta formal y esta es mi carta, indicándome su lugar y fecha, toda su estructura. Sí, de manera literal. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿me dejo entender? Sí, Lo que Miss. van a Lo hacer. vamos a hacer Muy bien. ahorita, Miss. Sí, ahorita lo tienen que hacer. Les voy a dar 5 minutos. Cartas cortas, no me hagan tan extensas, pero sí bien explicado, ¿ya? Ok, Miss, ok. Ok, Miss.
A ver, chicos, levantamos la mano para ir participando, por favor. Ya, Miss. Miss, voy a participar ya. Ya está bien, te escucho. Satipo Junín, 7 de enero del 2024. Ese es el lugar. Y voy a escribir el encabezamiento. Querida Lucía, te escribo desde estas hermosas playas para contarte mis vacaciones. Ay, se te quiere salir vacaciones. El cuerpo, ¿cómo lo estás pasando en Tumbes? Yo me divierto mucho, voy a la playa, me baño en el mar y disfruto mucho. A pesar de lo bien que estoy, sinceramente te extraño mucho. Y a todos mis amigos, aunque dentro de poco tiempo nos volveremos a ver. Te mando un gran saludo. Isabel y mi firma, Miss. Muy bien, excelente. ¿Qué tipo de carta lo has redactado? A ver, creo que se retiró. A ver, ¿quién más? A ver, levantó la mano Alicia. No, Miss. Alicia, te escucho tu ejemplo. Disculpe, Miss, Ya, es carta informal, Miss. Carta informal, carta informal. Ya, muy bien, ¿verdad? excelente. Es una carta informal, Miss. Ya, a ver, te escucho, Alicia. Hoy 07 7 de enero del 1 del 2024. Hola, Juan. La ubicación de mi casa está frente al mercado. Chao. Hasta más tarde. Una carta informal. Muy bien, excelente. A ver, Josué. ¿Qué tal, profesora? Buenos días.
Buenos días. Carta informal voy a presentar. Ya. Ya. Trujillo, 10 de enero de 2023. La encabezamiento. Querida amiga Tatiana, el cuerpo. Ayer fui de paseo a la playa con mis padres y hermanos y la pasamos muy hermoso. Me gustaría que la próxima vez que vengas vayamos juntos y nos divirtemos en la playa. Espero que vengas pronto para poder ir y compartir juntos de ese hermoso lugar. Saludos a todos por tu casa. Atentamente, Josué. Postdata, no olvides traer tu pelota. Muy bien, excelente. A ver, Javier Coloque. No entiendo. Ay. Señorita, ¿sí? A ver, No. ¿te escucho? ¿Qué carta es? Aló, ¿Qué carta? señorita. ¿Es informal? Ya. Hola, hola Carla, ¿cómo estás? Estoy de paseo en Ventanilla con mi familia. El sol está fuerte y la gente va llenándose la playa con numerosas familias que llegando a la playa. Espero verte pronto, amiga. Atentamente, Javier. Muy bien, excelente. A Señorita, ver, disculpe, yo no he estado participando mucho porque ahorita estoy trabajando, pero lo poco que he escuchado, estoy aquí corriendo, haciendo mi trabajo y escuchando lo que usted está dictando. Disculpe. no te preocupes, no te preocupes, es de comprensible. A ver, para los que tienen ese mismo inconveniente para las demás clases, para que no haya este pequeño inconveniente, quizás ustedes no puedan activar el micro, es entendible. Entonces, quiero que al inicio, nomás cuando ingresa, me lo coloquen aquí en el chat. Así me manifiesten, estoy en el trabajo, pero le estoy escuchando. Así yo ya los considero y veo quiénes van así poder participar. ¿Sí? A ver, Ángela. Sí, así mismo, profesora, yo también estoy acá un poquito en el trabajo y por eso que sí he escuchado un poco lo que hablaron y también nos traté de presentar una carta. Muy bien, excelente, muy bien. Si tienen la oportunidad de poder participar, no hay problema, excelente, pero si es que están ocupaditos, así, me lo colocan ahí y yo ya los voy a considerar, ¿sí? A ver, Joel Ramos. Sí, profesora. Joel, a ver. Lo que pasa, profesora, es que no entendí mucho porque no pude entrar al inicio. A ver, con los demás ejemplos que tus compañeros han venido manifestando, me lo vas elaborando, ¿sí? Recordando la estructura. Aquí les estoy compartiendo la estructura para que ustedes puedan observar, ¿sí? Sí, sí, Ronaldo profesora. Junior. Ronaldo Junior. Ronaldo. Fanny. Fanny, participaste todavía, ¿verdad? Fanny. Sí, Miss, le escucho. A ver, tu ejemplo, Fanny. 7 de febrero del 2024. Querido papá, decirte que te encuentres bien de salud. En la semana pasada fui a pasear por unos lugares hermosos donde quisiera pasear contigo. Eh, Te mandaré tu pasaje para que viajes acá conmigo e irnos a pasear por esos lugares. Firma de Fanny Merly. No olvides que viajarás para acá donde estoy.
Muy bien, Fanny, excelente. Muy bien. Profesora, disculpe, ¿me puede hacer una consulta? Muy bien, chicos. A ver, ¿quién me podría dar un pequeño resumen respecto a lo que acabamos de hablar? Profesora, disculpe, no le llegué a escuchar. Profesora, no le escucho. Les Miss, decía, a no ver, se le escucha. a ver, les decía, chicos. A ver, ¿quién me podría dar un pequeño resumen de lo que acabamos de hablar? A ver. A ver, recordando, ¿qué es una carta? Hemos dicho, chicos, es un texto breve, pero eso va a depender de qué dijimos. ¿De qué depende de que el texto de la carta sea breve? De llevar los datos necesarios para identificar el nombre del destinatario, Miss. No. ¿De qué depende de que la información que yo vaya a brindar en una carta sea breve? ¿De qué depende? Y de que todo vaya en orden. ¿De qué depende, chicos? De, de origen o de género, Miss. No, del tipo de carta. Va a depender la información que yo vaya a brindar, va a depender del tipo de carta que yo esté escribiendo. Si es una carta formal, ¿su texto será breve? No, Miss. ¿Cómo No, será? Miss. Será un poco más estructurado, será un poco más extenso el texto, ¿cierto? No va a tener un texto coloquial, un texto breve. Chicos, ¿me dejo entender? Sí, Miss, gracias. Muy Sí, bien. Miss. Miss, gracias. Y la estructura del texto, ¿de qué más depende? Por ejemplo, ¿qué diferencia qué diferencia hay entre un texto, o mejor dicho, una carta formal en su estructura y una carta informal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué de diferente encontramos? Lo hemos analizado, ¿eh? En el primero es que te comunicas con un pariente, Miss. No, en cuanto a la estructura. La diferencia en cuanto a la estructura. ¿Cuál es la diferencia? El destinatario. No, también tiene destinatario, pero ¿qué es lo que tiene de adicional, por ejemplo? El contenido, Miss. El contenido, claro. El ¿Qué más? vocativo. Saludo inicial, Miss. ¿Cómo? Vocativo. Ya. Por ejemplo, ¿habrá postdata o no en un texto formal? Sí, Miss.
aunque creo también en las cartas comerciales. En una carta formal hay postdata. ¿De qué manera se presenta el postdata en una carta formal? Con tu nombre y la firma. Ahorita es diferente el contenido, cada carta ¿Ya? es diferente. La Claro, forma y el contenido y el mensaje. Ujú, pero el postdata se presenta de la misma manera en una carta formal que en una carta informal. No, es diferente. No, Miss, no. Es diferente. Es diferente, no es Claro, la firma y el saludo, ¿ah? El claro. postdata va al final de la El carta. destinatario. Claro. Exacto, no hay que confundirnos, no hay que confundirnos ahí, ¿ya? Ahora, las cartas informativas, ¿cuál es la finalidad de una carta informativa? Cartas informativas Al es final algo tiene que referente quedar a tu A informar. nombre. ver, levantamos la mano, Javier participó primero. Es referente a informar, como decir una empresa o una institución o hacen referente a un acontecimiento, informando tanto al personal, al alumnado, o a una empresa, a sus clientes. ¿Sí? Exacto, ¿ya? Una carta informativa, su finalidad es informar, ¿cierto? Y el lenguaje también ya no es coloquial, así. ¿En qué tipos de cartas nada más yo uso un lenguaje coloquial? ¿En qué tipo Cartas de de cartas yo amistad. uso un lenguaje Cartas coloquial? informales. ¿Cómo? En cartas informales. Ya, en las cartas informales. ¿Cuál más? ¿Solo ahí? Cartas de amistad, Miss. En las cartas de amistad. Las cartas, también cartas familiares. Cartas familiares. ¿Ya? En las cartas familiares también yo tengo un lenguaje coloquial. ¿Ya, chicos? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, que una carta es un medio de comunicación que ya es muy poco usual, ya no se usa con frecuencia, pero que se sigue manejando, por ejemplo, en las instituciones, en los trabajos, por ejemplo, las solicitudes que nosotros enviamos son cartas, ¿cierto? Que, por ejemplo, quiero inscribir a mi niño, a mi hijo dentro de un establecimiento, entonces yo doy una solicitud que se le denomina una carta. ¿Qué tiene una carta? Toda carta, si sea formal, sea informal, va a tener inicio, cuerpo y cierre, todo. Lo que va a variar es, ¿qué cosa? El tipo de lenguaje que yo use, ¿sí? En el inicio ya no habrá, si es una carta formal, no irá un saludo coloquial, sino un saludo mucho más cordial, ¿cierto? ¿Ya? Recuerden que todo inicio va a depender, ¿sí? O todo término va a depender del inicio de a quién está siendo dirigido mi carta, ¿ya? Y en el cuerpo de la carta, ¿qué fundamento? Fundamento el motivo, la razón, para quién o qué, cuál es la razón por la cual yo estoy escribiendo esa carta. Y su despedida y firme que va en el cierre de la carta. Recuerden, hay 6 tipos de cartas, ¿ya? Donde 2 de ellas van a formar parte de la carta informal, ¿cierto? ¿Cuáles son? Las de amistad y las familiares forman parte de las cartas informales, ¿ya? Y en las cartas formales vamos a tener las cartas comerciales y quizás las informales, ¿ya? Tengamos en cuenta ello. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Algo que quizás no hayan podido entender Todo o bien, comprender. gracias. Todo bien, Miss. Gracias. Todo claro, ¿verdad? Sí, Muy Miss. bien, chicos. Entonces, ya que no ha habido dudas, cualquier duda Todo igual bien, Miss, todo bien. por el WhatsApp, ¿sí?
Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Muchas Hasta gracias, luego, señorita. profesora. Gracias. Tengan un fin de semana. Cuídense.